En lo alto de un cerro polvoriento, donde los árboles parecían esqueletos de lo que alguna vez fue vida, vivía doña Lupe, una anciana encorvada por los años y el abandono. Su casa, hecha de adobe rajado y techo de palma vencida, resistía el paso del tiempo como ella, en silencio, con dignidad. Desde hacía meses no llovía en el pueblo. El aire olía a tierra quemada. Las gallinas murieron, el pozo se secó y los vecinos comenzaron a pelear entre ellos por un balde de agua sucia. La miseria no solo secaba la tierra, secaba también los corazones. Doña Lupe no tenía esposo ni hijos. Los primeros la dejaron por la muerte, los segundos por la ciudad. Nadie la visitaba, nadie preguntaba por ella. Solo su fe le quedaba, esa que no necesita testigos para sostenerse. Esa mañana abrió su alacena con la esperanza ingenua de encontrar algo que no estuviera ahí. Y para su sorpresa, aún quedaba un puño de harina blanca, una pizca de sal y un trago de agua limpia. Lo suficiente para un solo pan, uno pequeño, uno último. Sus manos arrugadas comenzaron a amasar con un cuidado que solo tienen quienes han cocinado más por amor que por obligación. Hizo la mezcla despacio, sin prisa, como si cada giro de muñeca fuera una plegaria muda. Luego encendió el horno con las últimas ramas secas que le quedaban y dejó que el fuego hiciera su parte. Mientras la masa reposaba, se sentó a un lado del horno con su rebozo, cubriéndole los hombros. No pensaba en nada, solo sentía el calor, el aroma, el recuerdo de otros días, cuando aún había risas en su mesa. Pasaron algunos minutos, el pan comenzó a dorar, y justo cuando iba a sacarlo, alguien tocó la puerta, un toque suave, casi tímido. Doña Lupe frunció el ceño. Nadie tocaba su puerta desde hacía años. Se levantó despacio y abrió. Allí, parado bajo el sol ardiente, había un niño, descalzo, cubierto de polvo, con la ropa rota y la mirada hundida en el suelo. «Abuelita, ¿no tendrá un pedacito de pan?» Ella lo miró en silencio. Luego giró, abrió el horno y con sus manos cubiertas en manta, sacó el único pan que había hecho. Lo colocó en una servilleta limpia, se lo entregó entero y dijo: «Hoy no era para mí, era para ti, hijito». El niño levantó la vista. Sus ojos no parecían de niño. Había en ellos una calma muy vieja, como si viniera de lejos. «Gracias por compartir con el cielo», dijo, y se fue, con el pan en brazos, mientras el sol comenzaba a inclinarse sobre la tarde. Doña Lupe se quedó de pie, vacía por fuera, pero extrañamente llena por dentro. Doña Lupe cerró la puerta sin apuro. No se asomó a verlo ir, ni preguntó su nombre. Solo se quedó un momento en silencio, mirando la servilleta vacía entre sus manos. Donde antes había pan, ahora solo quedaba calor. Volvió al fogón. El horno ya se enfriaba y con él se apagaban también las últimas reservas de su alacena. No quedaba harina. No quedaba agua, ni siquiera leña, solo el eco del gesto que acababa de hacer. Darlo todo sin esperar, nada. Se sentó en su sillita baja de pino, la misma que le había fabricado su difunto marido cuando aún eran jóvenes. Miró la cocina humilde, los frascos vacíos, la mesa pelada, la olla tiznada. Todo estaba en paz, triste, pero en paz. Dios sabrá, dijo en voz baja, como quien entrega una decisión. No cenó esa noche. Tampoco encendió la vela. Se acostó temprano, envuelta en su rebozo, con el estómago vacío y el corazón tibio. Cerró los ojos sin miedo, como si algo dentro de ella supiera que no estaba sola. Afuera, la noche era espesa. Ni grillos ni estrellas. Solo la oscuridad extendiéndose sobre los techos agrietados del pueblo, pero dentro de la casa algo extraño ocurrió. Mientras doña Lupe dormía profundamente, el horno, que estaba completamente frío, comenzó a humear, levemente,
Primero fue apenas una brasa, un susurro de fuego que surgió de la nada. Luego el aroma, no a ceniza, sino a pan. Y allí, sobre la piedra caliente, apareció un pan nuevo. No fue amasado, no fue colocado por ninguna mano humana. Simplemente estaba allí, reposando como si el cielo hubiera horneado en secreto. Cuando el sol despuntó, doña Lupe abrió los ojos con dificultad. Tenía la boca seca, los huesos cansados y un pequeño retorcijón de hambre. Se sentó en el petate, se calzó sus guaraches viejos y fue a lavarse la cara con agua de trapo. Al pasar junto al horno, notó algo, una brisa tibia, un olor familiar. Se detuvo, parpadeó varias veces, creyendo que su mente le jugaba una broma. Abrió la puerta del horno y casi se le doblan las rodillas. Allí estaba el pan, recién hecho, dorado, humeante. «No puede ser», susurró. Lo tomó entre sus manos temblorosas, lo olió, lo apretó. Era real. No un sueño, no un recuerdo, no un truco. Real. Se sentó en la mesa con el pan frente a ella. No sabía si partirlo. No sabía si tocarlo. Lloró bajito, no de tristeza, sino de asombro. «¿Fuiste tú, señor?», dijo, mirando al techo de palma. «¿Fuiste tú quien volvió?». Tomó un pedacito y lo llevó a la boca. Era suave, caliente, y sabía a algo que no se podía explicar, a consuelo, a esperanza. Ese día, doña Lupe comió sin haber cocinado, y lo más sorprendente es que al terminar encontró otro pan nuevo dentro del horno. El milagro había comenzado, pero ella no lo contaría aún, porque los milagros, los verdaderos, primero se viven en silencio. Durante los días siguientes, el pan nunca faltó. Cada mañana, al abrir la puertita del horno, doña Lupe encontraba uno nuevo, a veces redondo, otras alargado, pero siempre dorado, caliente, perfecto. No sabía a qué hora aparecía, ni cómo. Solo sabía que allí estaba, y con esa certeza empezó a compartirlo. Primero con una viuda que vivía 3 casas abajo. Luego con una niña que lloraba de hambre en la plaza. Después con un joven que pasaba con la ropa mojada por el río seco, buscando trabajo sin rumbo. Doña Lupe no preguntaba nada. Solo ofrecía un pedazo de pan envuelto en servilleta limpia y decía: «Toma, mi hijo, hoy no cenes con pena», y seguía su camino. Pero en un pueblo tan pequeño, el silencio no dura mucho. Alguien la vio sacar pan del horno sin haber comprado harina. Otro la escuchó decir que no había cocinado en días. Una señora juró que su niño había comido el pan más rico de su vida, sin que ella supiera de dónde lo había sacado. Los rumores empezaron: «¿Y esa de dónde saca comida? Dicen que no tiene ni leña, pero siempre hay fuego en su casa. Brujería, hechizo». Una tarde la señora Apolonia, la más rezongona del barrio, fue a tocarle la puerta. «¿Qué es lo que estás haciendo, Lupe?». «¿Yo? ¿Pan? ¿Pan con qué?». Doña Lupe sonrió apenas. «Con fe». La otra entrecerró los ojos. «No me vengas con palabras bonitas. Aquí nadie tiene nada, y tú repartes como si el cielo te pagara». Doña Lupe la miró con ternura. «El cielo no paga, el cielo devuelve». Esa noche, mientras barría el patio, escuchó risas apagadas, voces que cuchicheaban a sus espaldas. La palabra loca flotó entre el viento, también bruja, pero ella no respondió. Subió el comal al techo, se sentó a mirar las estrellas, las pocas que se atrevían a brillar en ese cielo sin agua, y murmuró: «No me importa que me crean, me basta con que me veas tú». El milagro seguía, el pan no dejaba de aparecer, y aunque ella lo daba con humildad, sin alarde, los corazones secos no soportan ver florecer al de al lado. Empezaron a seguirla, a medir los pasos que daba, a contar cuántos pedazos entregaba.
Uno incluso se asomó por la ventana al amanecer y salió corriendo con los ojos desorbitados al ver el horno encendido, sin fuego visible. El pueblo entero empezó a dividirse. Unos creían, otros se burlaban. Y unos cuantos empezaron a planear cómo investigar mejor, porque a veces, cuando Dios hace llover donde no esperaban, en lugar de agradecer, algunos se enojan por no haber sido los elegidos. Doña Lupe no lo sabía aún, pero los días de paz estaban contados. Y el pan, que nació de un acto de amor, pronto iba a ser motivo de discordia. El miércoles por la tarde, cuando el sol todavía partía la tierra en rajaduras, un grupo de vecinos se reunió frente a la casa de Doña Lupe. No eran muchos, pero hacían más ruido del necesario. Doña Apolonia al frente, 3 hombres de voz gruesa detrás y 2 mujeres que cargaban más resentimiento que argumentos. «No podemos quedarnos cruzados de brazos», decía Apolonia. «Aquí hay algo raro y ese horno tiene que revisarse. Nadie da pan todos los días sin tener una bodega escondida», añadió uno de los hombres. «A menos que lo esté sacando de otro lado. Ya tú sabes. ¿Y si nos está embrujando con eso que da?», susurró una de las mujeres. «Mi hija dice que desde que lo probó sueña con luces». Golpearon la puerta sin delicadeza. Doña Lupe abrió con su acostumbrada calma. «¿Les puedo ayudar en algo?» «No vengas con tus modales, Lupe. Venimos a ver qué hay detrás de ese milagrito tuyo», dijo Apolonia, empujando la puerta y entrando sin permiso. Los demás la siguieron. Entraron a la cocina, abrieron alacenas vacías, revisaron debajo de la cama, hasta se asomaron al cántaro. El horno seguía tibio. Y sí, adentro había pan fresco, uno grande, y una flama viva, aunque no había leña dentro. «¡Lo sabía!», gritó uno de los hombres. «Esto no es normal. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde escondes la comida?», insistió Apolonia, girándose hacia ella con el ceño fruncido. Doña Lupe no respondió. Solo los miró con los ojos llenos de tristeza. «Ese pan no me pertenece. Yo solo lo recibo y lo doy». «Entonces ya no lo vas a recibir más», rugió otro hombre. «Este horno no te pertenece, es del pueblo ahora. Si es tan de Dios como dices, que le aparezca pan a otro. Sí, que lo use alguien que no se crea más santa que los demás», añadió Apolonia. Doña Lupe bajó la mirada. Nadie la defendió. Ni una sola voz pidió cordura. Nadie recordó que, gracias a ese pan, muchos niños habían comido en días sin comida. La sacaron de su casa, no con golpes, pero con palabras frías, manos duras y una decisión tomada desde el veneno de la envidia. Le permitieron llevar solo su rebozo, una canasta vacía y un banquito viejo. Sentada bajo el árbol seco del camino, Doña Lupe no lloró. Solo murmuró una vez más: «Dios vio, Dios sabe». Mientras tanto, dentro de su casa, los nuevos encargados celebraban. Sacaron el pan del horno, lo partieron, lo probaron. Al principio sonrieron, pero al segundo bocado, el pan se volvió duro. La corteza quebró como piedra. El sabor cambió, amargo, terroso, ilegible. Uno escupió, otro tragó a la fuerza, y al fondo del horno donde antes vivía la llama, solo quedó ceniza fría. El milagro se había ido, porque no se puede forzar lo que solo nace del cielo. Los días siguientes fueron pesados. El pan no volvió a aparecer. El horno, antes lleno de calor sin fuego, ahora era solo un hueco frío. La cocina, antes olorosa a milagro, ahora olía a polvo. La casa de Doña Lupe quedó sola, aunque la usaban, pero no sabían habitarla. No sabían esperar, ni orar, ni agradecer. Solo sabían exigir. Y el cielo no trabaja por exigencia. Las lluvias tampoco regresaron. El ganado moría. Los niños lloraban. Los mercados cerraban.
y en cada hogar había un mismo pensamiento no dicho. Desde que sacaron a la vieja, todo empeoró. Algunos lo negaban, otros lo murmuraban, pero todos lo sentían. Una mañana, el hombre que había encabezado la expulsión se levantó sin fuerza en las piernas. Su esposa decía que era culpa del remordimiento. Su hija tenía fiebre. La comida se echaba a perder. En cuestión de horas, doña Apolonia dejó de dormir. Una noche soñó que el horno ardía, pero por dentro una voz le decía: el pan que se roba no nutre, el don que se fuerza se muere. Al tercer día ya no pudieron más. Un grupo fue a buscar a doña Lupe al camino donde la habían dejado. No la encontraron ahí, pero un niño, descalzo, el mismo niño, les dijo: sigan el aroma del pan. Ella no dejó de orar por ustedes, siguieron ese aroma. No sabían cómo, pero lo olían. Pan caliente, como si el aire lo guiara. La encontraron bajo un mezquite, sentada en su banquito, con las manos sobre la canasta. No había pan en ella, pero tampoco resentimiento en su rostro. «Perdónanos, doña Lupe», dijeron con la cabeza baja. «No supe lo que hacíamos», añadió Apolonia entre lágrimas. «Pensé que era justo, pero era puro veneno en mi pecho». Doña Lupe les hizo un gesto con la mano para que se sentaran. Nadie habló durante minutos. Luego ella dijo: el pan vino cuando yo di todo, sin esperar. Ustedes lo tomaron esperando que siguiera. Pero no es el horno el que lo hace, es el acto, es la intención. ¿Podemos recuperarlo? Yo no sé, pero Dios sí. Esa noche todos regresaron con ella a la casa. Nadie llevó leña. Solo llevaron manos unidas y corazones sinceros. Encendieron una vela, se arrodillaron, oraron juntos, y al abrir el horno, allí estaba el pan, grande, redondo, tierno, y uno más detrás, y otro más, suficientes para todos. Las lágrimas no se hicieron esperar. Doña Lupe levantó el pan más pequeño, lo envolvió en una servilleta y dijo: este era igual al que di aquel día, al niño que vino por él. ¿Y dónde está ese niño ahora, doña? Lupe sonrió. No lo sé, pero ese día, cuando me dio las gracias, su voz no era de este mundo. El pueblo nunca lo volvió a ver. Pero desde entonces, cada vez que alguien da sin esperar, el horno vuelve a encenderse solo, y el pan, como el cielo, baja otra vez, para los que saben compartirlo.